Entonces, como les decía, en sí el tema, así como lo vamos a plantear, no está en el curso, pero en algunas cosas hay unos temas un poco ambiguos y entonces yo prefiero que sobre un poquito y no que falte. Entonces vamos a ver dos cosas. Por un lado es una ciertas clasificaciones que hay sobre las restricciones, ¿no? Hay autores, libros que les gusta hacer clasificaciones más o menos elaboradas de las restricciones, según los tipos, ¿no? Que puede ser relevante o no. Eh, es, es un tema un poco de gustos, en la medida que todos entendamos los mecanismos que hay. Y después ver algunos de los mecanismos que están incorporados con SQL, ¿no? Algunas cosas ya las vimos, las vamos a ver muy rápido, y después hay otras cosas nuevas que si bien las hablamos, voy a mostrar algunos ejemplos, ¿sí? Entonces, en el tema de integridad, ¿no? Eh, tenemos muchas definiciones, ¿no? y clasificaciones, ¿no? Pero lo importante es restricciones que nos permiten asegurar que el sistema respeta las reglas del mundo real o de lo que sea que tenga que representar, ¿no? Y que solo nos permite cambiar las cosas que sean razonables, ¿no? Eso no quita que nosotros podamos poner datos que son incorrectos, ¿no? Pero sí nos restringe a que los datos y las relaciones entre los datos tengan que respetar las normas del mundo real. O sea, yo podría, de repente, en un sistema de facturación, puedo poner, no sé, una factura trucha, por decir algo, ¿no? Pero igual la factura trucha esa tiene que cumplir con un montón de otras cosas para que sea consistente con las reglas del sistema de facturación, ¿no? Después que la factura efectivamente exista en el mundo real es otro problema, ¿no? Entonces en las restricciones hace a eso, a las reglas del sistema, ¿no? Y que tratamos de eh, controlar que lo que queda registrado en el sistema coincida con lo que nosotros esperamos que funcione en las condiciones correctas en el mundo real, ¿no? Y de esa forma también restringimos a que haya la menor cantidad posible de errores, ¿no? Por lo menos esos errores los resuelve el sistema al identificarlo. Piensen esto como si fuera programación defensiva, pero en base de datos, ¿no? O sea, tratar de profundizar en las restricciones del diseño del sistema de base de datos de forma a asegurarse que solamente se puedan ingresar datos válidos en el sistema, que el usuario no pueda poner información incorrecta, ¿no? Que no cumple con las restricciones. Bueno, entonces, en general, la gran división son restricciones de integridad estructural, ¿no? Que en general lo que decimos que son las que pueden ser representadas por el mecanismo de, del sistema, o sea, el sistema ya tiene un conjunto de eh, herramientas básicas, ¿no? Con las cuales podemos representar la gran mayor parte de las restricciones en base de datos relacionales, ¿no? Y después tenemos mecanismos de restricciones de integridad no estructural, que son cosas que se escapan, podríamos decir que es un metalenguaje al sistema de modelo relacional. Son cosas que están por fuera del sistema relacional, que tienen que ser de lógicas o de programas o algún otro tipo de abstracción que es diferente del de modelo relacional, pero que lo usamos para controlar los datos que ponemos adentro del sistema relacional. Hay que ver que algo sea estructural y no estructural puede ser diferente según la expresividad del lenguaje que estemos hablando, ¿no? En modelo entidad-relación, modelo relacional y SQL, y mismo dentro de las distintas variables, dentro de las distintas variaciones de SQL, ¿no? O sea, cómo resolvemos algunas cosas y otras puede ser un poco diferente. Por ejemplo, ahora en base de datos 2, algunos de los estudiantes decidieron hacer
eh, obligatorio, por ejemplo, en SQL Server. Y resulta que SQL Server tiene unas cuantas particularidades que no respeta el estándar. Entonces, por ejemplo, para algunas cosas de restricciones no estructurales, tiene que hacer unos artificios un poco raros, que después que uno se acostumbra bueno, los acepta, para hacer ciertos tipos de controles, ¿no? Que en casi todos los otros sistemas de base de datos se hacen de una forma porque está declarado en el estándar, pero SQL Server no respeta ese aspecto y eso obligaba a que tenerlo que hacer de una forma diferente. Entonces uno dice, bueno, son el mismo tipo de lenguaje, sí, pero a veces con expresividades diferentes y entonces para resolver los problemas tenemos cosas diferentes. Otra cosa, por ejemplo, el having count, ¿no? Y la forma en cómo hacemos el máximo de la cuenta de un conjunto de cosas. Oracle tiene una expresividad un poquito más desarrollada que, por ejemplo, MySQL o Postgres, donde tenemos que hacer otro tipo de operaciones, tenemos que hacer cosas diferentes. Bueno, a ese nivel es donde nosotros llegamos a tener diferencias en las restricciones o en las consultas de lo que se puede hacer con tal o cual estructura o precisamos algo más, ¿no? Bueno, entonces restricciones de integridad estructural en general son todas las que son representadas por el propio modelo. Generalmente incluye restricciones de dominio, atributos y esas cosas, las claves primarias alternas, la cardinalidad. Acá esto es la cardinalidad, vean que depende, por ejemplo, modelo entidad-relación puede representar cardinalidad, pero por ejemplo en SQL no tenemos una representación de cardinalidad, ni en modelo relacional. Tampoco la participación mínimo máximo, ¿no? Esas cosas no están. Sí, SQL tiene control de integridad referencial. Modelo entidad-relación como que lo tiene implícito, ¿no? Pero no está explícito porque no es lo suficientemente formal. El tema de dependencias multivaloradas, etcétera, ¿no? No todas son válidas en todos los modelos, ¿no? O sea, tenemos un conjunto de restricciones que para algún modelo son válidas, para otros tenemos que hacerlo por fuera. En las restricciones no estructurales en SQL nosotros las vamos a implementar como procedimientos triggers y Acertos es un caso particular, está definido en el estándar, pero después con cosas que vamos a ver en base de datos 2 vamos a ver que los acertos son bastante difíciles de implementar y tiene un costo bastante alto la implementación de los acertos. Es como si yo tuviera que hacer casi una consulta cada vez que voy a hacer el ingreso de un dato. Siempre tengo que hacer una consulta relativamente compleja o más de una para verificar que está todo bien. Como que la tengo que hacer antes o después, ¿no? En general uno la haría después, ¿no? Para ver si se cumple o no se cumple la relación. Entonces eso hace que prácticamente ninguna base de datos implemente acertos. Y en general las grandes bases de datos comerciales, ninguna. Algunas tenían algunas implementaciones recortadas y las quitaron. Creo que Sybase tenía una implementación en versiones antiguas y lo eliminaron. En general nos quedamos con triggers y con procedimientos. De esto van a practicar mucho en base de datos 2. Bueno, un poco con todo lo que vimos en diseño relacional apuntamos a tratar de que el sistema tenga las tablas, lo que podríamos decir, muy escuetas, ¿no? O sea, tratamos de minimizar el conjunto de datos, tratamos de minimizar la redundancia de la información. Y ponemos algunas de las restricciones, pero para poner esa información, muchas veces en la base de datos precisamos que se entienda esa base de datos, ¿no? O sea, que se sepa dónde están las tablas, cuál es la información. Y eso muchas veces para el usuario común es complejo, ¿no?
decir, bueno, no, mira, tú estás entrando esta información, pero esa información, como tiene todo este conjunto de dependencias funcionales, en realidad está repartido en todo este conjunto de tablas, ¿no? Y entonces tenés que poner los datos primero de la mayor jerarquía de los datos, después la siguiente, en distintas tablas, y asegurarte que las dependencias foráneas se mantengan, ¿no? Entonces eso es relativamente complejo, ¿no? Entonces una de las cosas que tenemos que ver es cómo restringimos y minimizamos la posibilidad de que el usuario pueda tener errores al ingreso de los datos, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver son algunas especificaciones de restricciones. Estas estructurales las vamos a ver muy rápido, porque ustedes ya las vieron, las pasamos en forma estroboscópica, ¿no? Si ustedes tomaron sus pastillas anti... ¿Cómo es? Anti-surge, ¿cómo que se dice? Antiespasmódicas, las pasamos muy rápido porque ustedes las vieron, y vamos a centrarnos en las representaciones no estructurales, ¿no? Las estructurales son la definición de los tipos de datos, qué cosas podemos representar, ¿no? Valores generados, estas cosas todas las vimos, está repetido y lo tengo que sacar de acá. Las restricciones de clave, ¿no? Distintas formas de hacerlo. Después las de integridad referencial, ¿no? Entre una tabla y la otra, y cómo las forzamos y cómo las controlamos, ¿no? Y en caso de que borremos de una tabla, cómo corregimos en las otras, ¿no? Todas esas cosas las podemos definir. Podemos poner los checks, ¿no? Para controlar que ciertos atributos cumplan con ciertas fórmulas, ¿no? O estén dentro de ciertos valores, ¿no? Pero todas estas restricciones solo pueden comprobar cosas dentro de la tupla. No me pueden hacer cosas como chequear tales atributos y ver si se cumplen en una consulta. Eso no me lo pueden hacer, este tipo de cosas que nosotros vimos. Entonces, para eso precisamos los acertos y los triggers. Pero de vuelta, los acertos en general no se implementan en sistemas de base de datos, pero desde el punto de vista teórico son una solución interesante. Muchas veces, a veces sirve pensarlo como un acerto y luego modificarlo para llevarlo a un trigger, ¿no? Bueno. Un comando importante es el commit. El commit, cómo funciona en distintas bases de datos interactivas, puede variar. Por ejemplo, en MySQL, lo normal es que cada sentencia, cada consulta que ustedes hagan, que modifique o no los datos, y ustedes hacen enter, SQL por defecto hace un commit después de cada operación. Pero Oracle no. Oracle... después de cada operación, mientras ustedes están trabajando en una base de datos y están modificando los datos, si están trabajando con otra gente en la base de datos, las cosas que ustedes están escribiendo los otros usuarios no las ven, hasta que hagan explícitamente un commit. Y entonces ahí todos esos datos se impactan efectivamente en la base de datos, ¿no? Si no, lo que ustedes están viendo es como una versión personal de la base de datos, ¿no? Por supuesto que la forma que funcionan se puede hacer variar, ¿no? La otra operación es el rollback. O sea, si ustedes van y comienzan a hacer una base de datos, ¿no? Están haciendo otra base de datos, crean tablas, insertan datos, y en un momento van y ponen rollback, punto y coma, enter, ¿no? Ese es el comando que mandan. Entonces se va a deshacer todo hasta el último commit. El último commit quizás fue la última vez que cerraron la base de datos, ¿no? O sea, ustedes levantan la base de datos, trabajan 2 horas sin hacer ningún commit, ponen el comando rollback y automáticamente pierden las 2 horas de trabajo, ¿no? Pero no me crean, pruébenlo. ¿Ah? Entonces el rollback es una operación específica para decir que se deshaga todo lo que se hizo. En algunos de estos procedimientos, ¿no? O sea, que son la solución de programación dentro de las bases de datos para
para poder resolver algunos de los problemas de restricciones no estructurales, el rollback es una sentencia importante. Muchas veces lo que vamos a tener es un if. If se cumplieron todas las condiciones, hacemos commit, else, hacemos rollback, ¿no? Como diciendo, bueno, si está todo bien, entonces lo metemos en la base de datos, ¿no? Y si está todo mal, lo borramos todos y nunca ocurrió, ¿sí? Esto pueden hacer un ejemplo, acá tiene un ejemplo, no es la idea, sí lo hago en base de datos 2 porque, bueno, allí en base de datos tenemos que hacer estos trabajos y ellos tienen que hacer un montón de ejemplos, pero yo les propongo que hagan un usuario un usuario diferente en la base de datos, o usen uno que ya tienen, creen la tabla, inserten algunos valores, hagan este select, hagan el commit, ¿no? Hagan otros inserts, ¿no? Vean cuántos clientes tienen, si esos clientes están o no están. O sea, simplemente copian y pegan. Hagan un rollback y van a ver si el cliente este último que ingresaron, Pedro Martínez, con la cédula 1122334, ¿no? Y van a ver que ya desapareció, ¿sí? Esta es una pruebita que pueden hacer con su base de datos para un poco ver sencillo el commit y el rollback que implica. Normalmente cuando ustedes trabajan en el designer les hace un commit de todo lo que hicieron, ¿no? No sé si han notado que ustedes salen del designer, nunca hicieron un commit, y cuando vuelven está todo lo que ustedes hicieron, ¿no? Incluso les pregunta si quiere salvar los documentos en los que estaban trabajando con los SQL y eso. Bueno, hay algunos casos, por ejemplo el SQL, que normalmente está seteado para autocommit. Lo que quiere decir es que cada vez que hacemos una consulta está haciendo un commit, ¿no? Pero tenemos otras opciones. Podemos poner el autocommit, lo podemos apagar, y en ese caso no va a ser commit hasta que nosotros le hagamos explícitamente el commit, ¿no? Una cosa interesante, por ejemplo, es que podemos hacer un statement count, y es que haga commit después de cada 20 operaciones. Yo hago 20 consultas, por ejemplo, estoy insertando datos de una tabla, ¿no? Y entonces le digo set autocommit on y 20, ¿no? Entonces, después de 20 inserciones, cada 20 operaciones, me hace el commit, ¿no? El commit, vamos a ver en base de datos 2, que es una operación que puede ser algo costosa, ¿no? Porque implica un montón de comunicaciones dentro del sistema de base de datos y eso. Entonces, cuando hay que ingresar, por ejemplo, un gran volumen de datos, hacer un commit cada tantas operaciones puede mejorar un poco el desempeño, ¿no? Bueno, cuando no tenemos autocommit, lo que podemos hacer es declarar y decir, bueno, o sí tenemos el autocommit y explícitamente estamos diciendo, aquí comienza una transacción, ¿no? Entonces, en este caso, suma el salario de la tabla 1 y del tipo 1 en la variable A y guarda en la tabla 2, en el atributo sumario, el valor que nosotros calculamos para el tipo 2, ¿no? O sea, lo que hizo es un select, o sea, trajo el total de los salarios de la tabla 1 y lo puso en la tabla 2 como, eh, digamos, la suma de los valores, ¿no? Oracle tiene comienzo de transacción implícito, entonces en general no hay que invocarlo explícitamente, ¿no? Cuando tenemos un código, este es MySQL, ¿no? Esto es Oracle. Declaramos ciertas variables, hacemos un begin para hacer un bloque estructural. Esto es lo que estamos haciendo acá, es programando lenguaje de programación para poder hacer triggers. Esto que estamos haciendo acá son procedimientos, ¿no? Que ejecutan ciertas operaciones, ¿no? Entonces tenemos un lenguaje de programación adentro de los sistemas de base de datos, ¿no? Aquí declaramos un conjunto de variables que vamos a usar. Tiene un begin, por ejemplo, hace algún SQL, otro begin que tiene otra estructura, porque acá este es un begin que va a atrapar las excepciones, ¿no? Y entonces hace otras consultas SQL y tiene un save point. Este save point lo que me marca es un punto para que si
yo voy a hacer un rollback. Yo puedo hacer un rollback de todo lo que se hizo en la transacción, o podría hacer un rollback solo hasta este punto. O sea, deshacer todas las operaciones que se hicieron hasta este punto. Nada más. Solo eso. ¿Ah? En este caso lo que dice es, pongo un save point y trato de hacer un insert en una tabla. Si estoy insertando un valor que tiene un valor duplicado en el índice, eso quiere decir que estoy infringiendo una clave, entonces hace un rollback hasta este punto, o sea, deshace solamente el insert o algunas operaciones que se podrían haber hecho hasta acá. Todas las otras no se deshicieron. Y continúa, o sea, atrapa la excepción y continúa, hace otras consultas y al final hace el commit, ¿no? Si tuvo esta excepción, va a ser el commit solamente de las cosas que están fuera de la excepción, ¿no? Si no hubo excepción, entonces va a ejecutar normalmente toda la secuencia, termina el commit y guarda todo. ¿Me siguen hasta acá? Si tienen preguntas o dudas, ¿no? Es como un cuentito, nada más, para que tengan una idea. Todo esto lo vamos a ver con más detalle en base de datos 2. Entonces, tenemos las transacciones que le podemos poner nombre, ¿no? Tenemos los save point, que vamos a indicar hasta dónde tiene que, por ejemplo, un punto hasta dónde se puede deshacer. Podemos hacer un rollback hasta un cierto punto, ¿no? Y si ponemos solo rollback, va a ser hasta el último commit. Deshace todo hasta el último commit, ¿no? Bueno, acá vamos a ver los triggers. ¿Qué son los triggers? Los triggers es un código. O sea, nosotros habíamos dicho que esto era un procedimiento, ¿tá? Acá lo que no hay es le falta una declaración en la cual le podemos pasar parámetros y otras cosas, ¿no? Le ponemos un nombre y le ponemos parámetros. No le puse nada ahí. Se lo tengo que corregir. Pero vamos a ver lo que es un trigger. El trigger es un código que se dispara bajo ciertas condiciones cuando nosotros accedemos a una cierta tabla, ¿no? O sea, normalmente el trigger es un código que lo asociamos a una tabla y que se va a disparar ante ciertas operaciones. Si hago un insert, si hago un delete, un update, ¿no? Normalmente operaciones de modificación. Y ahí se especifica un código que se hace que se puede hacer, por ejemplo, antes o después de la operación de insertar, ¿no? Y podemos poner restricciones de integridad que no son posibles explicitar solo con SQL, solo con modelo relacional, ¿no? Porque podemos ahí tenemos la oportunidad, por ejemplo, de mirar el dato que alguien está tratando de entrar en la tabla y fijarnos si es consistente con otros datos. Pues podemos hacer una consulta o varias consultas y asegurarnos de que ese dato cumple con ciertas restricciones más o menos complejas del sistema. Y entonces permitir que pueda ingresar el dato, o si no, hacer una excepción y decir, este dato no es consistente, no lo vamos a dejar entrar en la base de datos, ¿no? Pueden dar mensajes también. Y en general están acotados a la base de datos donde fueron creados, ¿no? Si hay sistemas de múltiples bases de datos, en general no pueden modificar otras bases de datos, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tenemos una línea factura, ¿no? Con un atributo de número de factura que apunta a la tabla factura. O sea, tenemos una factura con las líneas que son todos los ítems que se vendieron, ¿no? Y entonces queremos hacer este control. Acá en realidad estamos haciendo un control de integridad referencial con triggers, ¿no? Uno nunca haría esto porque es mucho mejor hacerlo con control de integridad referencial, que ya está nativo, metido adentro. Pero es simplemente un ejemplo, ¿no? Lo que vamos a hacer es eso, es un control de integridad referencial hecho con triggers, ¿no? Entonces tenemos la factura y la factura tiene muchas líneas de los productos y el precio, ¿no? O sea, si la factura, una cierta empresa compró, yo qué sé, ciertos productos a cierto precio, ¿no? Debería tener también la cantidad, quizás, pero es esto. La línea factura tiene una clave foránea a la factura, ¿sí?
Entonces, mi declaración es algo así. Create trigger, o sea que estamos diciendo que se crea un trigger, y este es el nombre que le ponemos. Y le ponemos after insert. Esto quiere decir que este código que está acá abajo, el código que se va a correr acá, se va a ejecutar cada vez que alguien inserte una línea de factura. ¿Sí? O sea, cada vez que alguien inserte una nueva línea de factura para una cierta factura, ¿no? Bueno, y hacemos una declaración que nrow es la fila nueva, o sea, la podemos tener en memoria y podemos observar cuál es la tupla que se ingresó para poder ver sus atributos, ¿no? El for each row lo que nos dice es que esto se tiene que ejecutar para todas las tuplas que se inserten, ¿no? Que no se tiene que repetir. Si yo hago un insert que inserta muchas tuplas, este sistema lo que va a hacer es, esto lo va a ejecutar para cada una de las tuplas que se inserten, ¿no? Si no le pongo for each row, lo haría una única vez, que son otros casos que después veremos. Y además le puedo poner una condición. Que bueno, no todos los sistemas aceptan esto en la condición. La condición me dice, si el número factura no está dentro de los ID de la factura, entonces voy a generar un rollback. Por ejemplo, Oracle esto no lo permite. En el when no puede poner un select adentro. Tenemos que ponerlo acá. Pero otros sistemas de base de datos sí lo permiten. ¿Tá? Entonces, como ejemplo, quizás no es el mejor, ¿no? Si quisieran probar algo de esto, tienen que poner, quitar el when y poner esta condición, verificarla acá adentro del begin. Pero esta es la idea, ¿no? O sea, yo trato de meter una nueva fila y si no hay una factura que coincida con el ID de la factura, entonces no me deja ingresarla, ¿no? ¿Se entiende lo que estamos haciendo con este trigger? ¿Sí? ¿No? ¿Se perdieron? ¿Están ahí? ¿Están despiertos? Creo que se entiende, sí. ¿Sí? No, lo importante es eso, que si alguien no entiende, que me interrumpa y eso. Pero ¿no? Vean que esto es bastante fácil, ¿no? O sea, yo asocio a una cierta tabla, para una cierta operación, ¿no? Le asocio un trigger con un cierto nombre. Generalmente le pongo algún nombre más o menos descriptivo, ¿no? Verifico que ese insert no se ejecuta siempre, sino solamente cuando se cumple una cierta condición, ¿no? Y en ese caso, yo también podría controlar condiciones acá adentro, ¿no? Puedo poner otra consulta y verificar que cumple tal o cual cosa, ¿no? Y ahí decidir si deshago la operación, ¿no? O la dejo pasar, ¿no? Entonces, en este caso, si ocurre que el factura ID no está en factura, o sea que no hay una factura para eso, entonces deshago, ¿no? Es un ejemplo sencillo. Puedo hacer cosas muchísimo más sofisticadas, ¿no? Este otro trigger es si borro factura, ¿no? Estoy tratando de borrar una factura. Y entonces me dice, si la vieja fila de factura no está en... o sea, estoy tratando, ¿no? Vean que acá yo lo estoy haciendo after delete, sí, después de borrar, ¿no? Después de borrar, verifico que no haya otra factura con la misma clave. O sea, acá no estoy controlando. Si hay otra con la misma clave, no pasa nada, ¿tá? Pero
Pero si no hay ninguna, o sea, no hay ninguna otra tupla que tenga el mismo número de factura, veo a ver si hay líneas de factura, si hay líneas de factura con este número, ¿no? Y si hay aún una referencia a la tabla, o sea que tengo líneas de factura cuando yo acabo de borrar la factura, ¿no? Entonces hago un rollback. Yo no puedo borrar una factura que tiene líneas de factura pendiente. ¿Sí? Lo que estamos haciendo es controlando el caso en que si borro la factura no queden líneas de factura colgadas, ¿sí? Sin referencia. De vuelta, esto jamás lo haríamos así, es solamente una muestra de lo que se puede hacer, ¿no? Es mucho mejor hacerlo con integridad referencial, ¿no? Declarar factura ID, references, factura ID, tal cosa, ¿no? En este caso, por ejemplo, lo que estamos diciendo es que no se puede bajar el salario, ¿no? Digamos, en algunos lugares o por directivas legales y eso no se puede bajar el salario de las personas. Entonces, si yo le bajo el salario, entonces la aplicación me dice no se puede bajar el sueldo, por ejemplo, ¿no? En este caso es para cada fila, si alguien, acá lo que estoy tratando es, hago un trigger, modifica salario. Si alguien modifica el salario de un empleado, ¿no? Entonces, para cada modificación, para cada tupla de salario modificado, lo que voy a hacer es un insert en una tabla de auditoría en el cual voy a poner la fecha de hoy, del momento en que se hace la modificación, voy a poner un mensaje que es modifica salario empleado, ¿no? Puedo identificar al usuario que se logueó en la base, ¿no? Y lo guardo en el atributo usuario, y puedo obtener cuál era el salario anterior y cuál es el salario actual que se modificó. Esto lo que me hace es un registro de auditoría. Y para cada una de las tuplas que se modifique. Yo, por ejemplo, si le pongo algo así como una consulta que agregarle un 10% del salario a todos los que están en el departamento número 5, ¿no? Entonces, para todas las tuplas en las cuales yo estoy modificando el salario, para cada una de ellas se va a ejecutar este código, ¿no? Y entonces para cada una de ellas se va a insertar un registro de auditoría en la tabla de auditoría que indica a qué fecha y hora se modificó el salario del empleado, quién fue el usuario de la base de datos que hizo la operación y cuál fue el viejo salario y el nuevo salario, ¿ah? Debería poner también la cédula del salario, cosas por el estilo, pero bueno, me lo olvidé, ¿no? Entonces, si alguien hiciera este conjunto de operaciones para todos los empleados del departamento número 20, en este caso, quedaría registrado para cada uno un registro de auditoría. ¿Me siguen acá? Sí. En este caso quizás no quiero un registro detallado, sino solamente quiero guardar quién hizo la modificación nada más, y no quiero guardar los valores que se modificaron ni nada de eso, ¿no? No, o sea, no preciso tanta cosa. Entonces en este caso, vean que no tengo el for each row, ¿ah? Eso quiere decir que si yo hago un update empleado, set salario igual salario más 1000, para todos los del departamento 20, esto es una única consulta, ¿no? Es la misma consulta que está acá, un update y acá el mismo update. Pero en este caso el código se va a ejecutar para cada tupla modificada, mientras que en este caso se va a hacer un único registro. Para toda la consulta, una única operación. Se va a hacer insertar una tupla en auditoría que solamente indica la fecha, qué acción hizo y cuál fue el usuario de la base de datos que hizo esa operación. ¿Sí? ¿Se entiende un poco la diferencia entre for each row y sin for each row? Uno es una sola vez, sin for each row es una sola vez se ejecuta, ¿no? No importa acá lo que haga, en este caso es un registro de auditoría, pero podría ser cualquier otra cosa, ¿no? Pero se ejecuta una única vez para cada consulta que cumpla
con ser un update en la tabla empleado y que modifica el atributo salario en este caso. ¿Ah? En este otro caso es un update de salario en la tabla empleado y para cada tupla que se modifique se va a recorrer este código, ¿sí? Mientras que acá se corre una sola vez por cada ejecución de una operación. ¿Hasta acá todo bien? ¿Me siguen? Sí, sí. Bueno. Acá hay un ejemplo de más o menos la estructura, ¿no? Create trigger y el nombre. Se puede ejecutar antes o después. Por ejemplo, podemos ejecutarlo antes y muchas veces lo verificamos antes, las condiciones, y decidimos si dejamos que ejecute o no la operación, ¿no? Al hacerlo antes podemos poner precondiciones para que se ejecute. Y muchas veces no hacemos rollback directamente, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos que poníamos, sino lo que hacemos es un raise application error, ¿no? Que generamos una excepción, porque esto quizás está adentro de algún sistema, ¿no? Que tiene que tomar una decisión de qué hace si no pudo ingresar el valor o alguna cosa por el estilo, ¿no? Entonces podemos tanto controlar antes o después y podemos controlar en solo una operación o en varias, ¿no? Y en una o varias de los atributos, ¿no? O sea que podemos hacer que se dispare solo en esos casos, solo si hace inserts y, por ejemplo, en tal atributo. En general ese tipo de cosas, insert o delete, insertan toda la tupla, pero el update puede ser solo en un atributo en particular, ¿no? Y en qué tabla lo hacemos, for each row, si es para cada tabla, alguna condición también que es opcional. Podemos declarar variables porque precisamos algunas variables o cosas que vamos a recorrer, cursores, estructuras, y después el bloque de programa. ¿Ah? Bueno, acá hay un ejemplo que pueden usar, que hace una inserción de algunos atributos. Esto lo pueden probar en el Oracle. Crean un trigger. Este trigger lo que dice es, todos los empleados tienen una comisión, menos los oficinistas, ¿no? Ponemos este trigger y si nosotros insertamos oficinistas con una cierta comisión, un porcentaje de comisión, este trigger nos lo va a poner a cero, ¿no? Antes de que se ejecute, lo que va a hacer es nos va a cambiar la comisión y lo va a poner a cero. Este ejercicio empieza acá, sigue por acá, después sigue por acá, sigue por acá, ¿no? Lo pueden hacer ustedes en Oracle y lo prueban y anda, ¿no? Simplemente lo copian, lo pegan y ya está, ¿no? Hagan la prueba. El otro artificio que tenemos son los acertos. El acerto es una operación lógica que nos tiene que dar verdadero en todo momento. Pero esa operación lógica está basada en una declaración SQL. Nosotros queremos verificar que siempre se ocurre cierta situación. Entonces hacemos un SQL que siempre me tiene que dar verdadero, ¿no? O puede ser un exist, que siempre existe, o que no existe tal cosa, ¿no? Y entonces con el exist, con el not exist o alguna cosa de ese estilo, ante un SQL relativamente complejo, decimos que cierta restricción se tiene que cumplir de esta forma. Por ejemplo, todo departamento debe tener al menos 5 proyectos en los que esté trabajando a fin de año. Entonces, por ejemplo, tendríamos que hacer un count que me dé igual a 5, ¿no? Para los proyectos de cada departamento. Entonces, hay que hacer el SQL y darle que create acerto y después 5 igual a la cuenta de todos los proyectos, ¿no? La realidad es que
Muy pocos sistemas de base de datos lo implementan. En general son más bien sistemas de tipo experimental. Acá yo les planteo un artículo que es algo viejo, pero que plantea la necesidad de, o que mucha gente le gustaría que se implementaran los acertos. Incluso alguna vez Oracle, esto es del grupo de usuarios de Oracle, planteó de que lo iba a poner en alguna de las versiones estas que ya ahora ya vinieron y no fue incorporado. El acerto está definido entre el estándar y tiene una estructura de este estilo, ¿no? Un create assertion, le ponemos un nombre y le ponemos check, ¿no? Y check que todo esto sea verdadero. O sea, en todo momento, ¿no? Si nosotros hacemos una operación que infringe que esto sea verdadero, no nos va a dejar, teóricamente. Y entonces en este caso me dice, no, yo quiero que no haya estudiantes para el que el total de créditos es diferente a la suma de los créditos de todos los cursos. O sea, tengo que asegurarme que los créditos que tiene en el total de créditos como estudiante coincida con la suma de los créditos de los cursos que ya se tomó, ¿no? Y en los cuales tuvo calificación mayor a 70, ¿sí? O sea, acá lo que estoy haciendo es asegurándome que mi base de datos que tiene los créditos de cada curso por un lado y después tiene en el registro de estudiante un total de créditos, que esos coincidan, que no pueda ser que el total de créditos sea diferente a la suma de los créditos del estudiante. ¿Me explico? Esto lo podemos hacer porque en un sistema que tal vez es está muy sobrecargado, podemos tener problemas de eficiencia si cada vez que preguntamos los créditos de un alumno tenemos que hacer el join de todos los cursos que tomó y que tuvo calificación mayor a 70, ¿no? Esto puede ser bastante costoso como operación, ¿no? Entonces, por ejemplo, cada vez que un estudiante aprueba un curso, tenemos un trigger que automáticamente me incrementa el total de créditos de ese estudiante. Entonces, de esa forma, cada vez que aprueba un curso, los créditos se le van sumando automáticamente. Pero si hay algún error, podríamos poner un acerto y asegurarnos de que el total de créditos siempre cumple esto, ¿no? Bueno, como ya dijimos, la realidad es eso, que después los sistemas de base de datos en general no implementan los assertions, ¿no? Pero como solución para muchos ejercicios nosotros lo tomamos como válida para algunos ejercicios de práctico, teórico. Y bueno, las diferencias. El check verifica que se cumple una condición solo dentro de la tupla. El trigger es un código que se ejecuta después de hacer alguna operación, ¿no? Y puede hacer múltiples cosas. Una de las cosas es verificar o corregir una restricción de integridad. Vean el caso que vimos acá. Este caso es que si es oficinista, la comisión es 0, ¿no? Y nos fuerza a 0, aunque nosotros le pongamos una comisión de 7, por ejemplo, en este caso. Entonces a Fabián, que es oficinista, le pusimos comisión de 7, pero cuando hacemos el insert, ¿no? El sistema nos lo pone automáticamente a 0, ¿no? Entonces acá está corrigiendo esto y no deja poner ninguna otra cosa que no sea 0 para los oficinistas, ¿sí? El assertion, en cambio, es más que código, es una consulta que asegura que se cumpla una cierta condición de integridad para toda la base de datos, en todo momento, ¿no? O sea, si alguien trata de hacer alguna modificación dentro de la base de datos que modifica esa consulta y el resultado deja de ser verdadero, entonces esa operación no se puede hacer, se generaría una excepción en ese caso, ¿no? Bueno, otra cosa que tenemos es los índices. Normalmente cuando creamos una clave, un atributo que es unique o un primary key, índice adentro de la base de datos. Pero en algunos casos, vamos a ver, en base de datos 2, que a veces puede llegar a ser interesante crear ciertos índices para mejorar algunas consultas, ¿no? Aquí hay ejemplos de declaraciones.
Otra cosa interesante son las vistas, ¿no? Las vistas son una consulta, si lo ven es algo parecido a el acerto, pero diferente, ¿no? Acá lo que hicimos es esto, creamos una tabla, esto debería separarlo así para que quede diferente una cosa de la otra. O sea, en el primer caso lo que hago es creamos una tabla y le insertamos un valor, ¿no? Y después creamos una vista que se llama B y que está construida por esta consulta, la cantidad, el precio, y además me da cantidad de precio como valor, me multiplica la cantidad de precio. Este atributo no existe en la tabla, ¿no? La tabla solo tiene cantidad y precio. Es una consulta que me genera un atributo nuevo que lo llamamos valor a partir de la tabla T. Entonces, cuando hacemos un select de todo, de B, de la vista, lo que vamos a ver es esto, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo una tabla virtual, ¿no? A partir de una consulta, que puede ser de una tabla, puede ser de múltiples tablas, ¿no? Y de esta forma podemos controlar qué atributos puede ver el usuario, ¿no? E incluso qué filas, porque esta consulta podría restringir a que solamente puede ver las tuplas que cumplen con tal o cual condición, ¿no? Por ejemplo, creamos una vista de calificaciones que puede ver el nombre, el apellido, el nombre de la materia y la calificación, ¿no? Y que el ID del estudiante coincida con el usuario que está logueándose a la base de datos, ¿no? O sea, pensamos que el usuario se loguea, por ejemplo, la base de datos está integrada yo que sé, a la autenticación de aulas y todo eso, y entonces cuando ustedes entran en la base de datos se hace esta consulta y solamente pueden ver su calificación, no pueden ver la de más nadie, ¿no? Porque el usuario de la base de datos se va a ingresar como el ID del estudiante para la condición para seleccionar qué tuplas se pueden ver. Y solo pueden ver nombre, apellido, nombre de materia y calificación. Otros atributos que haya en la tabla pueden que no los puedan ver, porque hay permisos para ver esta vista, pero no que vean las tablas originales. Por ejemplo, ustedes pueden no ver, no tener permisos para acceder a las tablas originales, ¿no? Bueno, esta es una. No sé si tienen preguntas de esto que vimos hasta acá, más o menos les quedó claro. Todo esto vamos a volver en base de datos 2, ¿no? Pero si quieren pueden ir experimentando. Puede ser hasta divertido, ¿no? Son los mecanismos para obtener de integridad de nuestra base de datos, ¿no? Hasta acá, preguntas, dudas, algo. ¿No? Nada. Bueno, el otro último que teníamos que ver es el tema de restricciones, pero es más bien una clasificación, ¿no? Trato de juntar distintas definiciones que andan por ahí porque a veces como hay varios docentes y pueden tener un poco un librito un poquito diferente en el cual se formaron, entonces hay varias clasificaciones que por lo menos quiero que les queden todas juntas acá, ¿no? Podemos decir que en algunos lugares ven tres categorías de restricciones, que son las restricciones inherentes al modelo o que están implícitas, ¿no? Sus reglas y axiomas. Después las restricciones estructurales o basadas en el esquema, que son más explícitas, que son las que uno pone en la definición del modelo, ¿no? Cuando, por ejemplo, restricciones inherentes al modelo son todas las cosas que cumple, por ejemplo, un modelo relacional, que las tuplas no pueden estar repetidas, que los atributos son únicos, en fin, todas esas cosas que definen al modelo, ¿no? Y entonces están implícitas, definen al modelo relacional teórico. Después, las restricciones estructurales son
mi modelo relacional para un problema específico, un sistema de facturación, un sistema de pedido, yo qué sé, alguna cosa de ese estilo. Entonces ahí yo tengo explícitamente, declaré las tablas, declaré las claves primarias, declaré las restricciones de claves alternas, yo qué sé, lo que fuera, ¿no? Y entonces ahí yo tengo mis declaraciones explícitas. Y después tenemos las restricciones no estructurales, ¿no? O basadas en aplicación, porque a veces las llaman basadas en aplicación porque muchas veces esas restricciones se ponen en la aplicación cliente, ¿no? Pero también las podemos poner en las restricciones internas de la base de datos, ¿no? Con triggers y cosas por el estilo, ¿no? Esas son tres definiciones. Entonces, restricciones inherentes al modelo, por ejemplo, sería cómo funciona el esquema, la estructura, las restricciones de unicidad, todas esas cosas propias del modelo, de cómo está definido, ¿no? Y su lógica, ¿no? La restricción de esquema es la tabla que yo definí, las tablas que definí, las claves foráneas, las claves primarias que definí, cuál es la estructura que va a representar los datos del sistema, ¿no? Y ahí, por ejemplo, tenemos las restricciones de unicidad o de entidad, que son la declaración de claves primarias, candidatas, alternas. Ahí los nombres pueden variar, pero el concepto es el mismo. Recordar que unicidad puede ser un atributo o una combinación de valores, ¿no? Normalmente estos atributos son los que determinan la identidad de la entidad representada en la tupla, o sea que son la clave que define eso, y se puede aplicar a cualquier dominio. Bueno, en las restricciones de cardinalidad, ¿no? Tenemos algún tipo de dependencias jerárquicas, por ejemplo, relaciones 1 a n, ¿no? Y entonces, o si no, relaciones n a n, pero entonces tenemos restricciones de a cuánto se pueden conectar un objeto con otro, ¿no? Todo esto más o menos lo dijimos. Las restricciones de participación mínimo-máximo, o sea que puede tener una variación desde un mínimo, que puede ser 0 o puede ser 1, ¿no? Hasta un máximo de conexiones. ¿No? Allí tenemos restricciones, estas restricciones de participación. Por ejemplo, estas restricciones de participación son bastante fáciles de hacer con triggers. Los triggers lo que hacen es, cuando vamos a insertar, antes de insertar, primero cuenta cuántos hay, ¿no? Y si nos pasamos del máximo, entonces genera una excepción y no podemos ingresar un nuevo dependiente de la entidad propietaria, ¿no? Por restricciones de dominio que están dadas por los tipos de datos que nosotros definimos, ¿no? Los rangos, los valores enumerados y las otras restricciones que pongamos, ¿no? El tema de si tenemos nulos en ciertos atributos, ¿no? En general buscamos que eso, minimizar el uso de nulos, ¿no? De vuelta a las restricciones de integridad referencial, esto tengo que ordenar. Las restricciones también basadas en esquema, ¿no? Que son en sí la declaración de los tipos de datos, las reglas de negocio, etc. Las restricciones no estructurales basadas en aplicaciones, esto está repetido, tengo que arreglarlo, ¿no? Por ejemplo, podemos restringir restricciones de la base de datos dando permisos a los usuarios, haciendo que solo ciertos usuarios puedan hacer ciertos ingresos a la base de datos, acceder a ciertas tablas o a ciertos procedures, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos podemos hacer que los usuarios puedan acceder a un procedure, pero no pueden acceder a la tabla. O sea, ellos no pueden meter los datos directamente en la tabla, sino que le dan los parámetros a un procedure que hace el ingreso en la forma consistente que nosotros precisamos, ¿no? Para asegurarnos que esos usuarios no puedan acceder a los datos y de repente si no están muy informados, porque es medio complejo que
puedan poner datos en forma inconsistente. Esto es importante, solamente aplicamos métodos no estructurales en una regla de negocio si es imposible representarla por mecanismos estructurales, a no ser que hubiera algún tema de optimización de los que vamos a ver en base de datos 2, ¿no? Pero en general, siempre traten de buscar, pensarlo y repensarlo, a ver cómo lo podemos hacer por mecanismos estructurales. Si después ven que no hay ninguna forma, ahí sí, hagan un trigger, hagan un mecanismo no estructural. Bueno, otras formas de poner restricciones de negocio del dominio de discursos, semánticas, es lo que llamamos dependencia de datos. Tenemos las dependencias funcionales, las dependencias multivaloradas. Hay otras dependencias que no vimos, que son las dependencias de join y algunas otras dependencias teóricas, pero las más importantes para lo que nosotros vimos es esto, ¿no? Otras restricciones de integridad semántica, lo que tienen que ver con los datos y la restricción de los checks, de los valores que pueden tener esos datos, que son posibles. Y esto queda como un resumen, ¿no? O sea, tenemos restricciones inherentes al modelo, que son de esquema y estructura, restricciones de unicidad, cardinalidad, participación, restricciones de dominio e integridad referencial. Después, restricciones estructurales que apuntan a las cosas que se pueden representar con el modelo de representación, las restricciones no estructurales que no pueden ser representadas con el modelo de representación y deben tener algún tipo de programación, y las restricciones de datos que son dependencias funcionales y dependencias multivaloradas. Más o menos con esto, todos los nombres que pueden haber de clasificaciones, de restricciones, están puestos allí, ¿no? Para el raro caso de que en algún parcial o examen les aparezcan y bueno, tengan una referencia de dónde buscar. ¿Preguntas, dudas de esto? ¿Nada? ¿Todo bien? Bueno. Hagan los ejercicios esos scripts que están ahí en la presentación, los copian y los pegan simplemente en la base de datos que ustedes tienen, ¿no? Y los prueban, jueguen un poquito, vean cómo funciona el rollback, vean cómo funciona el commit, ¿no? Eh, Pueden crear una vista y hacer una consulta sobre la vista. Eh, lo básico es muy fácil, más o menos es de ese estilo. Si se animan, pueden entrar la información de base de datos 2 y el primer tema que vamos a ver es este, ¿no? Es uno de los primeros en realidad. Luego repasamos algunas cosas de arquitectura y de sistemas operativos antes, ¿no? Eh, y bueno, y tal, con esto terminamos. Lo que vamos a hacer de ahora en más es obligatorios, perdón, parciales. Cortamos acá, hacemos unos 5 minutos y Hola. volvemos. Hola, hola, ¿qué tal? Hola. Bien, ¿tú? Bien, bien. Sí, la idea del laboratorio también es la misma, hacer parciales y consultar dudas, así que no sé si estás de acuerdo. Sí, si las haces vos, mejor. Yo tomo café. No sé, capaz nos podemos, o sea, que hagan todos los ejercicios y contigo ven la parte de álgebra y cálculo y conmigo la de SQL en el caso que tengan dudas. Me parece muy bien. Y que hagan primero la SQL, porque la de álgebra y cálculo creo que la tienen bastante clara, pero empiecen mejor con SQL contigo. Damos 5 minutos y volvemos. Sí, si quieren volvemos y 10 y después nos ponemos a hacer parciales. Ok, perfecto.
Hola, ¿cómo andan? ¿Están por ahí? Hola, profe. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue el lunes con la entrega? Un poquito al límite. ¿Sí? Bien. Bueno, la idea es, como les dije recién, hacer parciales. Y lo que les propongo es que ustedes agarren de aulas. Yo creo que tengo abierto es el del 10 de diciembre de 2018, el matutino. Si quieren, agarramos ese, les doy un ratito, ustedes hacen la parte de SQL. Me olvido que no lo cambié. Hacen la parte de SQL y después la tratamos de hacer entre todos. ¿Les parece? Dale. ¿Lo pasás por acá o lo buscamos en la página? Bueno, Un segundo que paso porque no sé qué. Otra pantalla va a ser más fácil. ¿Qué pasó? En realidad yo ya lo tengo abierto, pero no puedo entrar a... Fíjense si ahí pueden acceder. ¿Qué pasó? Les estoy pasando un parcial para que lo hagan y les pasé el link a aulas por el chat. Ah, está. Bien. No sé si ya pudieron abrirlo, pero si se fijan, el parcial tiene dos partes, digamos. Una que es todo relacionado a consultas, que ahí tienen álgebra, cálculo y SQL. De SQL por lo general son poquitas, en este caso son dos. Y después la parte que tienen en el ejercicio 2 es todo lo relacionado a dependencias funcionales. Para aprovechar la hora del laboratorio, digamos, lo que les recomiendo es que hagamos la parte de SQL y la parte de cálculo y álgebra la traten de hacer ustedes después. Así que si quieren, les doy 10 minutos para que traten de hacerlas y en 10 minutos vemos cómo les ha ido, si tienen dudas o si no las quieren hacer. ¿Les parece bien? Dale. Enrique, una pregunta. Sí.
Las presentaciones que mostraste hoy de las Acer, y Commit y eso, ¿dónde están exactamente? Igual que todos los demás. O sea, digo, en el Google Drive, ¿en qué parte? Me refiero? Está todo ordenado. Tiene. Están por número, tiene. Pero están Vas a diseños fijarte, relacionales. esto está en diseño relacional, es el 7 y 808 restricciones. Viste que hay carpetas enumeradas con cada uno de los Sí. temas y están en el orden en que los dimos. Ah, acá lo encontré, está. Disculpa, no lo había ¿Sí? visto el Están 08. todos allí. Están por número, todas enumeradas. Sí, sí, Y pero ahí están las dos presentaciones. no había visto el 08. Está, gracias. Venga. ¿Se queda ahí el gato? Tranqui. Ay, sí, es hincha huevos. Me ama, me lame. No sabes. Y se queda, sí, a veces se queda horas. Ahora no. Y la echo y vuelve. A veces es porque quiere algo. Viene, insiste porque o quiere comida. Es bastante mañosa, le gusta que comer, pero que yo la esté mirando. Aparte me levanto del sillón y se sienta ella.
¿Cómo vienen? ¿Tuvieron? Sí, es el 4 y el 5, ¿no, profe? Los de Sí, secuela. Solo, ¿no? Allá. ya lo saco. Bien, pero yo tengo una pregunta. ¿El nombre de la empresa es la razón social? Porque no me queda muy claro de las tablas. Sí, Ah, las razones sociales son no. Una pregunta, no sé si ya preguntaron, pero ¿se sabe cómo es el formato del parcial? El parcial, por lo que tengo entendido, es tipo C otra vez. No sé, Enrique, corregimos si estamos algunas. Sí, tal cual. Van a tener 24 horas, creo, para hacerlo, como la otra vez. Y se les va a dar la letra 24 horas antes y van a tener un letra. Y es el formato de este, como el que pasaste recién, así. Sí, va a ser de este formato. Sí. y otra pregunta, en el parcial no tenemos la restricción, o sea, podemos usar subconsultas donde querramos, ¿no? No, en general no queremos que usen en el from. No, pues simplifica mucho. Queremos que hagan algo un poquito más elaborado. No pueden usar en el from. Tampoco pueden usar with, que es equivalente a usar from también. Dale, bien. ¿No? Pero a ver, tienen montones de ejemplos. Si se fijan los obligatorios, los trucos están todos ahí. Bueno, ¿pudieron? Sí, casi, casi el 4. Esperamos unos minutitos más entonces y creemos.
que lo vemos. Bueno, Cuéntenme un poco cómo lo pensaron y qué hicieron. no sé, profe, si quiere te mando por chat, capaz. O compartir pantalla si quieres. Para que vean cómo. Bueno, ¿comparto yo o compartís vos? Sí, sí, estaba conectando la computadora. Si querés la comparto, sí. Dale. Ahí va, yo hice algo así. Me quedó un poco largo igual, pero... Bien. Contanos cómo la pensaste y qué hiciste hacer. En realidad, acá como que obtengo casi todo en esta parte. Selecciono todos los datos, acá hago los joins y acá hago las condiciones de que no sea esta empresa y de que sea de tipo A y la conformidad. Y acá hago un having count y lo igualo a la máxima cantidad y lo cuento por la clave de, de evento de esta tabla que es la misma en realidad. Pasa que esto lo hice porque en Oracle no me acuerdo por qué, pero tenía que igualar el count a esto. Tipo, creo que andaba así. Por eso lo hice así. Perfecto. No sé si anda, pero creo que está cerca igual. Yo lo hice igual, solo que en vez de contar nombre conté conformidad, pero así está perfecto. Un detalle que te faltó es ordenarlo por fecha, pero Ah, lo pongo después, abajo, ¿no? sí. Y después, Right. eh, sí, Ahora, mi sí. fecha descendiente de cliente. La fecha era de La fecha es del evento. evento. Ahí va. Gracias, profe. Ahí va, me faltaba eso. Igual te faltó una palabrita, porque acordate que si le pones solo fecha, te lo ordena ascendente y vos lo querés descendente. Ah, es después del by, ¿no? Creo que No, era. después del atributo le tenés que poner des. Ahí va. Ahora sí. Y Ahí va. otro detallecito que te podías haber ahorrado la tabla relación. ¿Relaciones? No, te podías haber ahorrado. Y, a ver, ¿qué es lo que te podías haber ahorrado? O capaz que porque yo lo interpreté mal. Eh, no dije nada. Está bien. Yo me ¿Hay confundí. cómo hacerlo más corto igual esto? Porque creo que en Oracle creo que nunca podía hacerlo más corto, pero
O sea, por lo general yo los hago así y no sé si hay una forma más corta, me parece que no. Claro. Bien. Una pregunta. Sí. Yo en el obligatorio hice muchas cosas así parecidas, pero siempre me decía que me faltaba algo y le tenía que poner group by. ¿Se puede hacer sin group by? No, en realidad eh, a Rodri le faltó el group by, ese no lo vi. Arriba del having count tiene que tener el group by, porque el having va de la mano con el group by. Ahí va. Ah, cierto, es verdad. Sí, Lo agrupás por evento, ¿no? Capaz. exactamente. Sí. Pero, hombre, a ver. Bien. Ahora sí. ¿Estamos todos de acuerdo? Ahora sí. Bien. Está así, además de que puedes usar una tabla menos, pero está. En realidad no puedes usar ¿No una tabla podés? menos porque necesitas el nombre. Ahí yo caí como vos. ¿Y no trae el nombre de la relación? La relación te trae el root, no te trae el Ah, nombre. está. Entonces no. No, yo lo pensé como vos y no usé esa tabla, pero ahora viéndolo eh, te traía el root de la empresa. Que en realidad tampoco es la relación, sino que es el evento el que tiene el root. Bien. ¿Se animan a hacer el 5 ahora? El 5 es más cortito. Y 45 lo vemos, ¿les parece? Dale. Dale.
¿Cómo vienen? ¿Pudieron? ¿Lo vemos? Sí, dale. Yo lo tengo hecho, pero en Bueno. papel, entonces no te lo puedo mostrar. Bien. Pero si querés te digo la lógica. Dale. Es muy parecido al otro relacionando las tablas, solo que la fecha pones que cuando relacionás con la tabla de evento, la fecha pones que el año sea 2018 Sí. y para que no se consideren los eventos de tipo C, ya me olvidé de eso, ahora veo. Haces lo mismo, en evento pones que no se hace y ya está. Después los agrupás por... Yo los agrupé por el documento de los expositores y conté que los eventos sean mayor a 10. Terminando de escribir lo que me dijiste y les comparto pantalla. Mm, Creo que está bien. Algo así. Sí, exactamente. Bien. Profe, yo hice igual, pero en vez del extract puse un between, tipo el 1 de enero Sí, y el... es otra forma también. Para el manejo de fechas lo pueden hacer así o pueden usar directamente el extract que te dan el año. Antonella, una pregunta. Sí. ¿Te deja hacer el group by cuando estás seleccionando más atributos en el select? Yo los separé en dos consultas por eso. Primero agarré las cédulas y después mostré los expositores que tengan esas cédulas. Pero por el group by nada más.
Sí, en realidad acuérdense que ustedes cuando hacen el group by tienen que agrupar por todos los elementos que están mostrando a nivel de select. Claro, por eso lo separé en dos. Bien, sí. Está bien. Bien. Más o menos quedó claro por dónde viene la mano de los ejercicios de SQL a nivel de parcial. En realidad nunca son tipo largos como las últimas dos consultas, quizás, ¿no? Del obligatorio. O, No, siempre son mucho más cortitas. Siempre son del estilo de estas, más que nada. No sé en el formato online si son iguales, pero entiendo que sí, que también van a ser cortitas. No, pero eso depende de cómo hayas dormido la noche anterior, que hiciste la letra, esas cosas. Claro, pero a lo que me refiero es que nunca vi que haya tipo a nivel de parcial una consulta tipo la 9 o la 10. No, pues son muy largas, no, en general no. Pero, yo qué sé, uno capaz que está mal un día. Depende cómo hicieron los obligatorios. Si hicieron obligatorios lindos, está. Pero si los obligatorios estuvieron feos. No, pero en general no hay así tan compleja. Pueden tener alguno de los truquitos, sí, puede haber algún truquito de esos que se usan en ese tipo de consulta que uno de los trucos aparezca. Bien. No sé si tienen alguna duda, algo que no les haya quedado claro o algo que quieran preguntar. Bien. Se me ocurrió una duda, pero en realidad es porque no estaba prestando atención. Cuando haces select de muchos valores de solo una tabla, cuando traes muchas tablas, ¿dónde pones el asterisco? ¿Después de la tabla cuando la llamás o antes? ¿Viste cuando O sea, seleccionas muchos Ese atributos? asterisco, ¿de qué estamos hablando? Cuando vos querés todos los atributos de una tabla. Sí, pero Ah, en el from tenés varias tablas. sí. Generalmente viste que en el from tú pones un alias para cada tabla. Le Sí. pones S, P, H. Entonces generalmente pones ese punto asterisco, por ejemplo. Ah, dale. ¿Ah? Ahí depende un poco también qué es lo que te permita la implementación de cada base de datos, ¿no? Algunos son más restrictivos, otros menos. Bien. Bueno, estudien para el parcial, hagan parciales. Si tienen alguna duda me escriben y los contesto o los ayudo en lo que estén trancados. Vamos a tener defensa, que la defensa, no sé si la tomamos los dos, Enrique, o cómo es el tema. Y sí, aunque principalmente es tuyo, pero yo estoy ahí, igual. Sí, Ah, un poco los dos. Para la parte del obligatorio, porque después yo tengo el parcial, también que también va a tener otra instancia de defensa. bien. Que al final no Así, sé si no se podrían hacer las dos cosas si corregimos medio rápido, pero bueno, queda así. sí, no sé, creo que eh, por lo que tengo entendido la defensa tiene que ser antes del parcial, o Por por eso. ahí. Ajá. Entonces, Entonces tenemos que hacerla así, de apuro. sí, sí. Pero nos coordinamos nosotros y después les mandamos Sí, por sí, audio los horarios. por eso. Bien. ¿Cómo va a ser la Perfecto. modalidad de la defensa? ¿Vamos a decir lo que hicimos o una consulta nueva? ¿Cómo sería? También hay un poco prueba de autoría, que les vamos a preguntar de repente algún detalle de lo que ustedes respondieron, a ver bien, bueno, que nos muestren cómo lo razonaron. Sería bueno que revisen un poco lo que entregaron, a ver si se dan cuenta de algún error que tuvieron, yo qué sé, cosas de esas.
Bien, sería entonces una defensa en grupo, o sea, con tu grupo obligatorio. Sí, Sí, en principio sí. Ah, sí, sí. Bien. Bueno, por mi parte, nada más. Eh, así que cualquier duda que tengan, me escriben y la vamos viendo. ¿Sí? Una pregunta, ¿mañana se va a hacer este repaso o o un parcial más, capaz? No sé. No Sí, sé la qué. idea era hacer parciales. Si quieren alguno en particular, me dicen. Yo estoy armando una carpeta con parciales que están resueltos, pero también archivos que están para poder resolverlos en clase, ¿no? Y repetirlo. Ahí un poco depende de la dinámica que ustedes quieran. Si ustedes traen preguntas y dudas, cosas puntuales, es mucho mejor porque vamos a lo que ustedes precisan, ¿no? Si no tienen muy claro lo que precisan, bueno, hacemos parciales, cualquiera. Yo elijo uno. Pero es mucho mejor si ustedes tienen claro qué es lo que quieren, ¿no? Y lo vamos haciendo en función de eso. Hay una carpeta que dice, por ejemplo, parcial 2 y tiene un montón de parcial 2, de parciales, segundos parciales, ¿no? Con las soluciones, algunos discutidos el razonamiento, los pasos uno por uno, pero igual yo estaba, algunas de esas soluciones que ya hice, digamos, con otros grupos, las estaba borrando la solución para tener uno para hacer en clase, dependiendo un poco qué es lo que quieran hacer. Así que piensen qué quieren. Es al consumidor, mira, qué mejor. Ustedes piden lo que quieren. Y bueno, yo los tengo que dejar porque tengo otro grupo ahora. Bien. Así que, bueno, piensen un poco qué es lo que quieren ver para mañana, ¿no? Revisen los parciales que ya hay. Donde tengan dudas, los repasamos. Recuerden que muchas cosas, algunos de esos parciales tienen ya datos en la nube, por ejemplo, para que puedan probar tanto en álgebra relacional como en SQL. No todos, algunos. Ya tienen juegos de datos con los cuales pueden probar las consultas. Entonces, bueno, eso. Jueguen con eso. Yo creo que, profe, yo creo que quizás lo que estaría bueno, quizás, es el último tema de dependencia funcional, capaz hacer Sí, alguno, que fue sí, que sí, fue el sí. tema que menos, quizás no. Natural, ¿no? La idea es hacer unos cuantos. Hay montones resueltos allí, pero los hacemos, sí. Sí, sí. Eh, Tráeme uno. Si vos me decís, quiero resolver este, hacemos ese. Pero si no, hacemos lo que me gustan a mí. Bueno, bueno. Gracias, ¿Está? profe. Bueno. ¿Está? Acuérdense que hay unas herramientas también en la nube que yo les mostré que le ponen ustedes el problema y le dan la solución. No les dice cómo son los pasos de resolver. Le da algunas pistas, pero les da la solución. Cosa que ustedes pueden hacerlo a mano y ver si les dio igual. ¿Está? Pero además de eso, bueno, hay algunos resueltos con los pasos uno a uno hechos. Y bueno, y diríjanme qué es lo que precisan y hacemos eso. Bueno, los dejo que tengo el otro grupo. Bueno, nos vemos. Que pasen bien. Bueno, nos vemos. Chaucito. Nos vemos. Nos vemos. Adiós, chao, chao. Chao. Chao.